Hola, bienvenidos a tu podcast A Ciegas con Isamari, empoderando desde el corazón. Yo soy Isamari Ayala y hoy estamos aquí otro viernes más para trabajar con los pensamientos limitantes, las creencias, todo eso que a veces nos detiene a hacer las cosas que necesitamos hacer en nuestra vida. Y hoy, curiosamente, tenía otro tema previsto para dar. Era el tema del merecimiento y creo que es un tema maravilloso para hablarlo porque todos necesitamos saber sobre esto. Pero, por alguna razón, se me trajo otro tema. A mí, yo digo que nada pasa por casualidad, ¿verdad? Todo pasa por causalidad. Y ayer mi hermana se comunicó conmigo para indicarme que una de sus compañeras me escuchaba y que esta compañera le había preguntado, para que me hiciera la pregunta a mí a su vez, ¿qué era el Ho'oponopono? Y yo me dije, ok, pues si ella necesita saber qué es el Ho'oponopono, muchas otras personas también puede que lo necesiten. Así que vamos a hablar hoy sobre eso. Adelantamos este tema porque era para otros 2 podcasts, pero no importa. Todo pasa en el momento perfecto y de la forma perfecta. Y bueno, les empiezo diciendo que Ho'oponopono es una palabra hawaiana que significa enderezar lo que está torcido. Y esto porque el Ho'oponopono trae unas técnicas de limpieza de memorias. Como ya les dije, proviene de Hawái. Entonces, esto nos llega para que nosotros lo usemos para no borrar nuestras memorias, sino limpiar esas emociones que están ligadas a ellas. A veces tenemos emociones ligadas a nuestras memorias que ni siquiera las recordamos. No recordamos la memoria, pero la tenemos ahí en nuestro subconsciente, porque se encapsuló ahí. En neurocoaching le decimos a eso que se ancló. Y cuando algo se ancla, algo se detiene ahí. Pues muy probablemente, de hecho todos lo tenemos memorias que están ahí en ese subconsciente y que cuando pasa algo que lo percibimos por nuestros filtros perceptuales, que son los 5 sentidos, ¿verdad? Lo recibimos y nos gatilla el sentimiento que teníamos, fuera miedo, dolor, angustia. Vamos a suponer que alguien pasa por un robo y cuando pasa por ese robo está sonando una música en particular, pues a esa persona se le ancla en su subconsciente ese suceso con esa música y el sentimiento de terror, de angustia. Y cuando vuelve a oír esa música o algo relacionado con ella, le desata el sentimiento de dolor, de angustia de nuevo del momento en que le asaltaron. Y el Ho'oponopono yo creo que es la técnica más poderosa de la que yo he escuchado para limpiar todo esto de las memorias, pero conlleva algo en particular. Y es que el fundamento es que tú necesitas hacerte responsable de todas esas memorias que tú tienes. Tú necesitas hacerte responsable de cómo tú te sientes. Se los había comentado en el episodio anterior cuando hablamos sobre las víctimas, que uno necesita sentirse responsable. Y cuando tú te sientes responsable, otra vez les repito, no es culpable, es responsabilidad de lo que siento. De que si algo me hizo sentir molestia, yo reconozca esa molestia porque la tengo ahí y me haga responsable de lo que siento y lo trabaje. Así que el Ho'oponopono en ese sentido es maravilloso. Yo aprendí el Ho'oponopono del Dr. Hugh Land y el Dr. Joe Vitale. Se los recomiendo. El Dr. Hugh Land ya falleció, pero el Dr. Vitale sigue vivo y tiene un libro maravilloso que se llama Zero Limits. Ese fue el libro que me introdujo a esto, me motivó tanto y me impactó que me hizo certificarme en la técnica, porque yo decía, no había escuchado nada igual, no había sentido nada igual. Y una de las cosas más importantes que el Dr. Hugh Land decía era que nosotros teníamos como una gran pizarra en nuestra mente que guardaba todas esas emociones y que cuando nosotros hacíamos el Ho'oponopono era como si borráramos la pizarra y entonces empezáramos en una hoja limpia, en una pizarra limpia.
Y si ya tú no tienes emoción de miedo, si ya tú no tienes emoción de angustia, entonces puedes empezar a hacer las cosas y verlas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Entonces, yo dije, pues yo tengo que probar esto, yo tengo que probar si esto funciona, si en efecto esto es tan poderoso como dicen. Fíjense que la historia más grande que tiene el Dr. Hugh Lang, o por lo menos la que yo conozco, ¿verdad? Porque yo les hablo desde mi conocimiento. Lo primero que yo leí del Dr. Hugh Lang en ese libro que les indiqué es que él había curado a toda una prisión de enfermos mentales. Ahí estaban los peores criminales con esa técnica. Y yo dije, wow, ¿cómo es eso? ¿Qué fue lo que él hizo? Y me sorprendí mucho más cuando escuché la historia de que él había entrado allí a trabajar con esos reclusas y que le había dicho a las personas que lo contrataron que él solo tenía una petición. Y era que él no iba a trabajar con los reclusas persona a persona, que él solamente necesitaba sus expedientes. Entonces yo dije, ¿cómo? ¿Con sus expedientes? Y en efecto, él tenía los expedientes de los pacientes, los tomaba en sus manos, le ponía una de sus manos arriba y lo que le hacía sentir ese expediente, él lo limpiaba en su interior con el Ho'oponopono. O sea, que él no limpiaba nada de el reclusa, él limpiaba lo que él sentía. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo es esto posible? Y así sanó a todos los enfermos mentales que habían allí. Y de hecho, los empleados decían que se sentían mejor desde que el doctor estaba allí trabajando. Entonces tú dices, wow, ¿cómo esta persona hizo esto? Cuando lo entrevistaban, él decía que cuando a ti algo te hacía sentir algún sentimiento negativo en tu vida, ya fuera que estuvieses viendo las noticias y te llegara una emoción mala en tu cuerpo, estuvieses escuchando algo que estaban hablando, te trajera una comunicación y tú sentías algo negativo, te afectaba de más, era porque algo tú tenías que limpiar dentro de ti. Así que él, la mayor parte de su tiempo estaba haciendo Ho'oponopono. Y yo, cuando escuché esto, dije, wow, yo necesito empezar a hacer eso. Y fíjense que yo no lo puse a prueba muy rápido, realmente yo leo muchos libros. Y este libro me gustó muchísimo y los puse entre los más que me gustaban, pero no fue hasta que tuve que utilizarlo que en verdad vi cómo funcionaba esto. Y fíjense, el Ho'oponopono te libera, te llena de amor. Cuando tú te sacas todas esas emociones negativas que tú tienes, todas esas memorias que tienes ahí mezcladas con esos sentimientos, cuando tú te liberas de eso, tú te llenas de amor y tú empiezas a ver las cosas con otro cristal. Y eso me pasó a mí. Después que yo leí ese libro, varios meses después, yo tuve un problema de carácter sentimental con la persona que era mi pareja por hace casi 10 años, en ese entonces, y tuvimos una ruptura que fue bien dolorosa, bien inesperada, dolorosa, bien fuerte. Para mí fue bien fuerte, esa es la forma que lo puedo describir. Y yo sentía que yo estaba destruida, sola, triste. Yo no podía identificar cómo era que yo me sentía, porque yo tenía demasiadas cosas encima. Yo no dormía bien, no comía bien, y yo estaba, yo me acuerdo que todo el tiempo era un llanto, un llanto, un llanto. Y por Dios, porque reconozco que fue Dios, hizo que esta palabra volviera a mi vida, el Ho'oponopono, y lo vi en Facebook, de nuevo por el Dr. Vitale, y digo, espérate, yo tengo ese libro, voy a practicarlo. Y vuelvo y lo leo, y digo, este es el momento de usarlo.
y empecé a utilizar el Ho'oponopono y todas las frases que dice son 4 frases que te da el Ho'oponopono, por lo menos como yo lo aprendí, ¿verdad? Es la versión como corta, simple de utilizarlo en tu día a día. Y yo me senté y como les digo, yo siempre escribo lo que me siento, cómo estoy. Y yo escribí todo lo que sentía. Y a todo eso que sentía, después le puse la mano arriba y empecé a hacerme Ho'oponopono a mí. Empecé a decirme las frases, la oración, ¿verdad? Del Ho'oponopono. Y yo empecé a sentir una tranquilidad tan grande que de repente yo dije, bueno, me estoy sugestionando. Pero no era sugestión. Yo me sentía tranquila. Yo podía respirar con tranquilidad. Eso era algo que yo no podía hacer antes. Yo empecé a tener hambre, a poder dormir. Y en un momento a poder otorgarle perdón a esa persona que para mi entender me había hecho daño. Y también me otorgué un perdón yo y me liberé. La verdad es que yo les voy a decir una cosa. Siempre les digo que las cosas pasan por algo y ese suceso pues no es la excepción. Pasó, me trajo el Ho'oponopono a mi vida, de ahí yo me certifiqué. Yo me acuerdo que la certificación yo la devoré, porque yo estaba tan ansiosa por saber, por conocer, que yo no quería perderme de nada. Así que la disfruté muchísimo. Y me di cuenta que cuando nos envolvemos en esos sentimientos que están en nuestro pasado y ahí nos quedamos, no podemos funcionar bien. Realmente funcionamos como desgastados. Y cuando tú te limpias de todo eso, tú piensas y sientes como una persona nueva, como alguien diferente. Y eso fue lo que yo hice. Del Dr. Hugh Lane, recuerdo que él hablaba pues de la creadora, ¿verdad? Del Ho'oponopono, que es la Morna Simeona, que era una cajún hawaiana, que de la edad de los 3 años, ella recibió el don de sanar con las manos. Y ella fue perfeccionando todo esto hasta que lo trajo a estas simples 4 frases que te voy a decir hoy que van a cambiar tu vida. Y la primera es, lo siento. Lo siento no porque me eche la culpa de algo. Lo siento no porque sé lo que te hice, quizás ni siquiera supe. Lo siento porque quizás mis ancestros, mi linaje, mi vida pasada pudieron haberte dañado de alguna forma. Y el lo siento viene del corazón, viene desde lo profundo. Y te lo dices a ti, te lo dices a tu divinidad, a la que hay dentro de ti, a Dios. Por favor, perdóname, es la segunda. Volvemos. Por favor, perdóname no porque me estoy echando la culpa de lo que pasó, sino porque me estoy responsabilizando de que hoy me siento mal, de que hoy me siento triste. Así que por favor, perdóname. Gracias, es la tercera. Gracias es yo creo que la más poderosa. El Dr. Hugh Lane decía que si solamente tienes tiempo para decir una frase en el día y seguirla repitiendo, fuera gracias. Porque cuando tú das las gracias es porque estás dando por hecho de que ya Dios limpió todo eso en ti, de que ya el Dios te liberó, te sacó de ese pensamiento limitante, de esa emoción de angustia, ya te sacó. Y la cuarta frase, te amo. Te amo, ¿por qué? Porque como les dije, el Ho'oponopono te llena de amor incondicional. Así que si tú dices al final, te amo, va mezclado con ese gracias. Y es maravilloso. Yo digo que decir estas 4 frases te hace sentir como, ¡ay, qué bien! ¡Qué relajada estoy! Y la verdad es que puede que ustedes piensen que son 4 frases, qué sé yo, que no tienen tanto poder, pero miren, siempre les digo, vean,
úsenlas, practíquenlas y van a darse cuenta de que sí. Lo que yo les estoy diciendo es porque lo probé, porque lo hice, porque el Ho'oponopono trajo a mi vida luz y tranquilidad. Entonces ya yo no tengo que responsabilizarme de otra forma por las cosas. Ya yo no tengo que culparme por sentir angustia y quitarme esa angustia de encima porque no voy a manifestar. No. Con esto yo puedo reconocer que estoy angustiada y limpiarlo con el Ho'oponopono. La verdad es que los seres humanos nos complicamos mucho y queremos que las técnicas sean difíciles y complicadas para que funcionen, pero no, esta técnica es fácil, es bien profunda. Si tú te comunicas contigo misma, si tú te conectas con la divinidad, vas a darte cuenta de lo que te estoy diciendo. Úsalo en todo, úsalo en tu trabajo, úsalo cuando estés en tu casa. Que no tienes un buen momento en el día, úsalo cuando te estés bañando. Así lo usaba yo al principio, cuando me estaba bañando, porque ahí estaba tranquila, todo en silencio, el agua y yo, así que lo usaba ahí. Pero puedes sacar cualquier momento de tu día para hacerlo. Si lo haces todos los días, va a cambiar tu vida. Te lo digo. Te lo digo porque me la cambió a mí y porque sé el poder que tiene esto. Yo puedo asegurarles que todo lo que tengan ahí mezclado en su mente, anclado en su memoria, va a salir con esto y van a poder trabajar diferentes otras cosas mucho mejor. A lo mejor eso que estás pensando que quieres hacer en tu vida y no te sale, es porque tienes algo anclado en tu subconsciente que no te lo permite. Y qué mejor que darle un chance ahora y practicar el Ho'oponopono para que entonces lo puedas hacer. Te voy a decir exactamente cómo hacerlo, como lo hago yo, ¿verdad? Y te voy a recomendar, ya te recomendé el libro de Joe Vitale, de Zero Limits. Ese es un libro maravilloso. Hay varios libros más de él, pero ese es el comienzo. Así que si te gusta el tema del Ho'oponopono y quieres aprender más, busca a Joe Vitale. También puedes buscar a Mabel Katz. Ella ya te da más información en español. Está en las redes en YouTube. Busca a Mabel Katz y vas a tener información en español y en inglés con ella. Maravillosa también. Yo en próximos episodios, en el próximo le voy a hablar de la quinta frase del Ho'oponopono. Una frase que no usa todo el mundo. Yo la uso, pero no la usa todo el mundo y fue porque yo seguí estudiando después y obtuve esa quinta frase en el máster que hice después. Pero por ahora te voy a enseñar la técnica fácil, liviana, y yo creo que va a ser maravillosa para que la practiques. Así que siéntate cómoda o cómodo, tranquilo. Si estás en la naturaleza, mejor. Pero si estás en tu casa, bueno, pues está bien, fantástico, o en tu oficina. Cierra los ojos y busca conectar con la respiración. Y respira tranquilamente, no respires de forma abrupta, respira tranquilo, pausado, llenando todo tu vientre de aire y soltándolo. Y respiras otra vez. Lo sueltas. Y vamos a hacer una última respiración. Y soltamos. Lo siento. Por favor, perdóname. Gracias. Te amo. Lo siento. Por favor, perdóname. Gracias. Te amo.
Continúa diciendo las frases hasta que ya tú sientas que esa emoción que tenías se fue. Te voy a dar un tips. Cuando yo la hago, para enfocarme en mí, pongo la mano en mi pecho y me hago como si estuviera limpiando mi corazón. Yo lo hago así para siempre tener en perspectiva que a quien yo me limpio es a mí, que a quien yo limpio es a mis memorias, mis sentimientos, no a nadie más. Así que por favor, esto no digas, lo voy a hacer para mi hijo, lo voy a hacer para mi esposo, ay, para que él cambie, para que deje de ser así. No. Lo haces contigo, lo haces para ti. Para muchas personas es contraproducente, me dice, pero ¿para qué te certificaste en una cosa que la tienes que hacer contigo, no para tus clientes? Y yo, porque hay algo que debo limpiar en mí. Eso yo lo entendí clarito. Que si alguien me trae algo a mí y yo lo escucho, es porque hay algo que tengo que limpiar dentro de mí. Así que aclara eso bien contigo también. Por eso yo no veo noticias, por eso no veo programas de chismes, porque no necesito que traigan eso a mi vida. Yo soy selectiva, perdónenme, con lo que escucho y leo. Así que háganlo ustedes también. Recuerden que ustedes son dueñas y dueños de sus realidades, y si todo el tiempo la vas a estar pasando o viendo novelas o programas de narcotraficantes o de cosas así, pues esas son las cosas que se quedan en tu subconsciente. Así que vamos a soltarnos un poquito de eso para poder tener una vida más tranquila. Usa el Ho'oponopono. Dr. Hewland decía que lo usaba hasta para las noticias. Así que úsalo, practícalo, hazlo por unos cuantos días y después me dejas saber cómo te fue. De hecho, hoy les aviso que pronto vamos a abrir las redes de difusión de A Ciegas con Isamari para que podamos tener contacto, para que me puedas decir lo que sientes, lo que necesitas, de qué tema quieres que te hable, o si tienes alguna pregunta, como esta compañera. Así que pronto vamos a tener las redes, ya se los dejaré saber en el próximo episodio, y les agradezco a todos por escucharme, por darme la oportunidad de entrar en sus vidas. Para mí es una bendición. Mi propósito es llegar, aunque sea a una persona, y poder hacer que su vida sea mejor. Así que si lo estamos haciendo, pues muy bien. Les deseo que tengan un maravilloso día. Nos vamos. Bye. Cuídense. Los quiero.